pensamiento crítico decolonial de cara a la liberación de los pueblos. O sea, ese es nuestro compromiso. Y por eso decía, cuando César hablaba, decía que lo más importante es la lucha en la calle, porque realmente dentro de esos espacios es muy limitado el tipo de pensamiento que se produce y además el tipo de activismo que existe ahí. Entonces, bueno, digo esto un poco para situar de dónde vengo, ¿no? Y por qué venimos aquí, ¿no? ¿Por qué venimos aquí? A hablar con ustedes y a solidarizarnos con su lucha. Porque nosotros usamos entonces ese lugar, ese espacio, que es una de las universidades más reconocidas del mundo, como una plataforma para apoyar los movimientos en diferentes partes del mundo, ¿ves? Como una plataforma de lucha. Es decir, empoderarnos del nombre de Berkeley para hacer lo contrario de lo que hace la Universidad de Berkeley, ¿no? Entonces, el tema de hoy, que es colonialidad y racismo en la política, bueno, yo quería en primer lugar explicar un poquito lo que es el tema de la colonialidad. El tema de la colonialidad tiene muchos aspectos, pero voy a ir sobre fundamentalmente 4. El tema de la colonialidad tiene 4 temas. Lo voy a decir rápidamente y luego voy uno por uno. Colonialidad del poder, colonialidad del conocimiento, colonialidad del ser y colonialidad de la naturaleza. En la colonialidad del poder, estos son 4 elementos, hay muchos otros, pero me limitaré a estos 4. Lo que quiere decir la colonialidad es cómo el mundo que vivimos, a pesar de que las administraciones coloniales han desaparecido, el mundo que vivimos sigue siendo fuertemente colonial. ¿Por qué decimos que sigue siendo colonial a pesar de que las administraciones coloniales han desaparecido? En primer lugar, porque cuando miras la División Internacional del Trabajo, o sea, de países del norte, países del sur y todo esto, que se creó a través de 300, 400 años de expansión colonial europea, o sea, esa división capitalista del trabajo no existía antes de 1492. Esa es una jerarquía del sistema mundial que se crea a partir de la expansión colonial europea en 1492. Y esa jerarquía produce desigualdades internacionales entre países metropolitanos y países periféricos. En un primer momento esto se articuló a través de administraciones coloniales, sin lo cual hubiera sido muy difícil organizar una división internacional del trabajo. Fueron las administraciones coloniales las que permitieron la organización de eso. ¿Por qué? Porque lo que hacían era que en cada país que iban, destruían las civilizaciones que existían, destruían las economías que existían en esas civilizaciones, economías diversas, y luego asignaban a esos pueblos a producir una o dos cosas para exportación en el mercado capitalista mundial. Entonces eso creó una gran desigualdad, porque mientras los países metropolitanos diversificaban sus economías, los países periféricos se especializaban en la exportación de uno o dos productos, y todo aquello que usted no producía, usted tenía que importarlo, tiene que importarlo de los países del norte. Entonces usted está en una situación de desigualdad, de dependencia de los países del norte. Entonces, porque usted está produciendo uno o dos productos, vamos a suponer que usted tiene petróleo, o usted tiene café, o usted produce azúcar, usted se especializa en eso y no produce nada más, y entonces lo demás que usted necesita, usted se lo compra al norte global. Bueno, ahí se produce, por un lado, una explotación del trabajo y de los recursos de estos países, porque entonces vienen compañías transnacionales que van a explotar cualquier cosa que usted le especialicen o le asignen a ese país a exportar, pero al mismo tiempo usted se convierte en un comprador de las mercancías producidas en el norte global. Entonces, por donde quiera que lo mira, los países del sur salen perdiendo. Entonces, esa división internacional del trabajo, que se creó a través de 450 años de colonialismo europeo en África, América Latina, Asia, en muchos lugares del mundo, no desapareció con el fin de las administraciones coloniales. O sea, una vez terminado el colonialismo, seguimos bajo nuevas formas de colonialismo, o lo que Kwame Nkrumah
de Ghana llamaba el neocolonialismo, nuevas formas de colonialismo, que una de las cosas que descubre Kwame Nkrumah, porque en aquel momento, en los años 50, se pensaba que ya con la liberación del colonialismo y la creación de estados independientes de los centros metropolitanos, los países del sur se iban finalmente a sacar el yugo de la dominación y explotación del norte global. Resulta que no. Resulta que usted al otro día de haberse independizado, después de una guerra de liberación o después de un movimiento de liberación, usted está todavía exportando lo mismo que usted exportaba bajo la colonia. Es decir, su economía sigue siendo exportadora de uno de los productos dependientes del norte. Y usted sigue importando todo lo que no produce. De manera que esa estructura de la División Internacional del Trabajo desigual entre norte y sur, eso no desapareció, eso siguió hasta nuestros días. Y eso es parte de la colonialidad del poder del sistema mundo hoy. Entonces, eso genera unas desigualdades globales enormes. Por eso es que la acumulación de riqueza va a un lugar del mundo y la acumulación de pobreza se concentra en otro lugar del mundo. Y eso tiene una estructuración que tiene que ver con la economía política del sistema capitalista global y la División Internacional del Trabajo. Por otro lado, tiene un sistema de Estado. Un sistema de Estado, acuérdense que estoy todavía en la colonialidad del poder. Está un sistema de Estado global donde tiene centros metropolitanos que tienen una capacidad político-militar de mucho más alcance que los países en la periferia. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de imponer agendas globales o de imponer decisiones políticas o de imponer decisiones económicas en la escala mundial, estos países tienen una centralidad enorme porque tienen los recursos políticos, institucionales y militares de imponerse al resto del mundo. Entonces, ahí hay otra gran desigualdad norte-sur, centros-periferias, que pasa por el aspecto de la estructuración entre estados metropolitanos y estados periféricos, donde los estados metropolitanos tienen mucho más capacidad militar, mucho más capacidad política de acción en el sistema mundial que lo que tienen los países periféricos, por una sencilla razón, porque si tú acumulas riqueza del sur global, te sobra para poder invertir en cuestiones militares, lo cual hace que tenga entonces una posición de mucho más poder frente al sistema mundial y de poder imponer las agendas. Luego esos 7, 8 países se juntan y ya olvídate, ya ahí tienes el jaque mate que va a imponerse a escala mundial sobre mucha de la política internacional que estamos manejando, incluyendo las políticas neoliberales de saqueo de los países del sur, que hoy día es el mecanismo por excelencia que se ha usado y que hoy día 7 países, 8 países de los centros metropolitanos, el grupo de los 7 o el grupo de no sé qué, de los 15 o los 20, no importa, estamos hablando de un grupo pequeño de países que se imponen sobre el resto del planeta con respecto a prácticamente todo, incluyendo las políticas que tienen que ver con el medio ambiente. O sea, prácticamente se imponen en todo. Y una potencia como Estados Unidos dice, bueno, no voy a seguir ningún acuerdo del medio ambiente y bueno, prácticamente se va a la basura todos los acuerdos que se hicieron, porque esa potencia es una de las potencias más importantes del mundo, que es de las más contaminantes y que hace que las políticas, por su poderío, ¿no?, y su alcance, hace que tenga un efecto brutal el que Estados Unidos se retire de los acuerdos ambientales que se llegaron hace poco en París, ¿no?, los acuerdos de París. Ahora con el gobierno de Trump, ¿no? De todas maneras, esos acuerdos estaban muy corruptos. O sea, sabemos que esos acuerdos no hay que prestarle mucha atención, pero ya es muy simbólico que un país como Estados Unidos ya diga, bueno, ni eso, ni las migajas que se lograron allí. Entonces, hay una gran desigualdad en norte-sur con respecto al aparato de los estados. Y además hay una forma de autoridad política que se impone en la colonialidad del poder, que es el concepto de Estado-Nación. El concepto de Estado-Nación es un concepto que crea más problemas que soluciones, porque la idea está de que hay un Estado con una identidad que corresponde de uno a uno a la identidad
de la población dentro de su territorio es una gran ficción. Eso no existe en ninguna parte del mundo y eso ha creado más problemas que soluciones. Y eso es una forma de Estado que tiene 200